Bueno, y habíamos dicho, nos acompaña el padre Eduardo González, vicario general de la diócesis de San Martín y 3 de febrero. ¿Qué tal, padre? Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Es un día muy especial, ¿no? Estando en la asamblea, recordando la asamblea del año 13, que de paso les cuento a ustedes y a los televidentes, les recuerdo que la asamblea tuvo, entre otras decisiones, un par de decisiones religiosas, pero una muy corazosa para nosotros hoy día. Dispuso que cuando se bautiza a los chicos hay que bautizarlo con agua tibia. Y uno dice, ¿por qué se metió en este problema aquí? Está bien, bueno, bautizar, pero ¿por qué la Asamblea del año 13 decidió esto? Porque pensaban en aquella época, no tenían la menor idea de lo que eran las infecciones postnatales, después del parto, que el agua fría producía un golpe y producía la muerte del chico. Entonces, para evitarlo, había una norma general. Porque era normal en aquel entonces que lo político y lo religioso fuera tan junto que la segunda, ya más seria decisión es que si el ejército tenía capellanes. Los capellanes, aunque fueran españoles, si estaban con la revolución, cobraban el sueldo. Los capellanes criollos, si no estaban con la revolución, no cobraban el sueldo. Claro. Y bueno, y la primera pregunta, padre, remontándonos a aquellas épocas. Otra de las cuestiones que dio la Asamblea del año 13 es la religión oficial ser la católica apostólica romana. Y leyendo un libro hace un tiempo del padre Bruno, el título era La Argentina nació católica. La Argentina nació católica, en el año 13 se la declaró como religión oficial. ¿Hoy la Argentina es católica? Bueno, en realidad todo ese principio se ha modificado mucho a partir del Concilio Vaticano II, hace 50 años, donde se determinó que en realidad los estados son, vamos a decir, neutros, o sea, no son ni religiosos ni antirreligiosos. Los estados son autónomos con respecto a la Iglesia y viceversa. ¿Puede el Estado reconocer la importancia de una religión en su cultura? Indudablemente el Estado de Israel va a reconocer la cultura judía, indudablemente los estados árabes van a reconocer la cultura musulmana y nosotros la cultura cristiana y católica. Pero a partir del concilio se elaboró una serie de principios por los cuales cada uno tiene la autonomía, cada institución tiene su autonomía, aunque tenga su mucha colaboración. A la pregunta, ¿es una nación católica Argentina? La cuestión es cómo lo medimos. Es como si vos te dijera, sin entrar en el despiolote que es este asunto del costo de vida, ¿no? Depende cómo lo medís, uno te dan un dato y otros otro. Acá es exactamente igual. Si vos lo medís por algo que para la Iglesia Católica es muy importante, por el número de bautizados, estamos alrededor del 85% de la nación. Si vos lo medís por lo que las personas se declaran, generalmente también. Ahora, si vos lo medís por las distintas prácticas que normalmente la fe cristiana le pide a sus seguidores, bueno, ahí vamos a ir oscilando mucho. Pero esto es igual lo que pasó en Brasil, cuando un periodista le pregunta a un obispo brasilero, mire, yo veo que el pueblo brasilero es muy creyente, pero al mismo tiempo su comportamiento deja mucho que desear desde el punto de vista de la moral, sobre todo de la moral sexual. Y entonces el obispo contestó, mire, los brasileros somos brasileros, creemos como brasileros, pecamos como brasileros y Dios nos va a juzgar como brasileros. Ahora, Eduardo, a lo largo de la historia argentina, ¿no? Ya que estamos en historia, la Iglesia Católica como institución, ¿también sufrió las distintas crisis que ha traído aparejada la historia argentina? Totalmente, porque forma parte de la institución y porque los distintos miembros o creyentes van a tener determinada influencia y determinada decisión. Mariano Moreno le quita al contrato social de Rousseau, le quita la parte crítica a lo religioso. Es él que está haciendo una edición como una autoridad y su concepto religioso ahí intervino. Otros dicen, no, fue su concepto político, era políticamente incorrecto. Bueno, las intenciones es otro tema, pero el hecho es que influye mucho las distintas crisis en distintos momentos. Una de las
casos más llamativos fue, quizás no todos lo recuerdan, pero desde el punto de vista oficial hasta hasta la reforma de la Constitución, de la última, los obispos eran elegidos por terna de Senado y presentación al presidente. El presidente presentaba. En la práctica, hasta 1969 se hacía, pero de acuerdo a que presentaba el presidente presentaba lo que el nuncio decía. Pero desde el punto de vista constitucional, eran funcionarios presentados por el gobierno, los obispos. Entonces vos imaginate, en 1953, 54, 55, cuando aparecen los conflictos de enfrentamiento con sectores de poder, y muchos de ellos eran elegidos por el propio Estado, por el propio gobierno. Entonces, ¿cómo combinar una cuestión con la otra? Y ahí aparecen los conflictos. La situación ahora ha cambiado bastante, pero aparece bastante. Y el caso más serio fue cuando un obispo de una línea social muy fuerte, el Monseñor de Andrea, en 1930 y pico, el gobierno lo quiere como obispo y la Santa Sede no quiere. Entonces hubo un conflicto justamente por esto. Finalmente se arregló diplomáticamente, pero siempre aparecen las tensiones normales cuando, sobre todo con aquellas religiones que tienen su importancia en la cultura. El caso más concreto de conflictos fuertes es entre la ortodoxia judía y los arqueólogos historiadores judíos, que hay determinados lugares que quieren investigar y los ortodoxos judíos dicen no se puede porque este es lugar sagrado. Claro. Y entonces ahí aparece una tensión. Como esa aparece siempre, ¿no? Padre, ¿la Iglesia hoy atiende las necesidades del argentino moderno? Vamos a ver, cuando decimos la Iglesia hay que ponerse de acuerdo, porque si vos decís Iglesia, te referís a los curas, a los obispos, a las monjas, a los cristianos, a los catequistas. La Iglesia. Sí, en su conjunto trata de responder. Lo logra siempre en su conjunto, a veces lo logra y a veces no. Pero eso es normal, como cualquier institución que tiene que estar atenta a las necesidades. Y a veces hay metidas de pata por un lado o amplitudes por el otro. Eso más de una vez escuchamos, ¿no?, en la televisión, que alguna mamá se queja, alguna mamá soltera se queja porque no le bautizan al nene. Es una barbaridad no bautizarlo, pero el problema está. Y entonces ahí aparece que no se responde a la necesidad de esa persona. Claro, claro. Y esta es la causa por la cual el crecimiento de las religiones alternativas, de las sectas. Yo prefiero usar religiones alternativas o religiones por ahora minoritarias. Evito la palabra secta porque en realidad secta en general somos todos sectarios, podemos ser todos, ¿no? Aunque seamos muchos. Aunque seamos muchos, claro, sí, somos muchos, pero cualquier grupo humano tiene sus internas, y en las internas ya aparecen las sectas, y después se separan unos de otros, y son disidentes, y son... Hablemos de religiones alternativas. En las alternativas ocurre lo siguiente. Muchas de las comunidades además cristianas, evangélicas, ¿por qué tienen atractivo? Hay muchas razones, pero una es porque personalizan muy bien la situación de la persona a través de los pastores. Como la elección de los pastores no requiere todo el proceso que tiene la Iglesia Católica, entonces los pastores están en abundancia y pueden estar en ciertos aspectos más cercanos. La persona se siente contenida en esa situación y por eso suele recurrir a esa situación. Pero también se da un hecho curioso. Después que estuvo contenida 3, 4, 5 años, no es raro que quiera volver a la práctica en la Iglesia Católica. O si no, lo que es mucho más el supermercado religioso. Un poquito de acá, un poquito de allá. Y bueno, pero eso es un tema interesante que viene en la posmodernidad. Este problema trae también aparejado que la Iglesia desatendió a esta persona que acudió a otro lugar, o es propia decisión de la persona que quiere probar. A veces fue desatendida o no fue suficientemente atendida por la persona a la que recurrió. Otras veces puede ser que la misma persona no se animó a recurrir. Más de una vez uno escucha, pero ¿por qué no fue? Y no me animé, pero justo una amiga me invitó a ir al grupo evangélico, y entonces, sí. Y a la inversa, ¿no? Muchas personas no se han atendido, pero el grupo de renovación carismática lo invitó a la Iglesia Católica y lo hizo participante de esa experiencia.
Padre, hay algo que por ahí se exhibe como un progreso, que es la incorporación de nuevos derechos, y que estos nuevos derechos generalmente tienen que ver con las cuestiones de minorías. Y quizás esos nuevos derechos van reemplazando o no se atiende a los derechos que tienen las mayorías. Esto es, una cosa va en desmedro de la otra, pueden convivir. A ver, lo que ocurre es que los derechos de las minorías a veces son derechos de las minorías mayoritarias. ¿A qué me refiero? A ver, una cosa es el derecho que puede tener, como está ahora en Europa, el derecho a que todo el mundo tenga que tener su computadora, su PC. Es un derecho para las minorías. Muy puntual, puedes decir, que mira de qué estás hablando, ¿qué tiene que ver? En el momento que hay hambre en un lugar, bueno, pero aparece como un derecho. Pero es un derecho de algunos, para algunos. En cambio, algunos que no llegan a ese. Pero en cambio, el derecho de las mayorías, que son derechos nuevos, estoy pensando en este momento concreto en los pueblos mapuches y en los com. ¿Eso es un derecho de minoría? ¿Es minoría los aborígenes? Bueno, depende de lo que yo mida por minoría. Sí, bueno, es 1 millón más o menos, ¿no? Está calculado en 1 millón los aborígenes, algunos discuten un poquito más, un poquito menos. Pero en proporción al número de habitantes de la Argentina son minoría. Como decía muy bien Díaz los otros días cuando estaba explicando en Derechos Humanos el problema. ¿Y qué quiere? Si cortamos la ruta van a decir, ya están haciendo estos indios haciendo lío. Pero estos indios que hacen lío son mayoritarios con respecto a los porteños que en Parque Centenario hacen lío. Claro. Reclaman ambos, pero ¿cuál es? Los dos son derechos de grupos, pero ¿cuál tiene más prensa? Indudablemente el que puede hacer más ruido. Pero entonces, los derechos llamados a las minorías tienen que ser analizados a partir también del número que esas minorías componen. No vaya a ser que terminemos haciendo derechos de minorías, y los derechos de las minorías, pero que ocupan un gran lugar, no se cumpla. Estoy pensando, por ejemplo, en el derecho de los pueblos originarios a tener las escuelas bilingües. Bueno, ese es un o el derecho a tener agua potable, es lo que está pasando ahora en Formosa, ¿no? En la primavera. No tienen agua potable. Pero ellos estaban acostumbrados a tomar el agua de... Yo estuve con los huichis trabajando en la zona del Chaco, era normal que nosotros tomáramos, estoy hablando de años 70, ¿no? Era normal que tomáramos el agua uno diría barrosa. Es barrosa, pero está ahí dentro de lo que era posible, no había contaminación, la tomamos con normalidad. Habría algún riesgo, pero no era. En cambio hoy día está todo contaminado, claro. Y eso destruye el derecho de la minoría porque destruye a la minoría. Claro. Y se puede también ligar a este concepto el tema de la petición del aborto por parte de las madres que no quieren, que por distintas razones argumentan el que no quieren tener su hijo. Aquí hay otro debate, ¿no? Que hay que, en lo posible, habría que quitarlo del ámbito religioso para ponerlo dentro del ámbito humano. ¿Por qué digo? Del ámbito religioso y del ámbito aún político partidario. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos consultás los diputados, sea del Frente para la Victoria, sea radicales, sean del PRO, entre ellos en su concepción opinan diferente. A veces se dice, claro, lo que pasa que más bien la izquierda está a favor del aborto y la derecha no. Pero en Portugal, el presidente, que es más bien de derecha, promulgó la ley del aborto. Y en Uruguay, la vez anterior, no ahora con Pepe Mujica, sino con Tabaré Vázquez, que es socialista, claro, le puso el veto. Pero es médico, pero es médico. Claro, ¿por qué? Porque justamente aquí el debate, hay que ponerlo con claridad, es el debate, la pregunta es, ¿cuándo el ser humano comienza a tener el derecho humano? ¿En qué momento?